sea conyugal. Es inconcebible que Boudou es un hombre afecto a recorrer casi todos los artículos del Código Penal, ¿no? Pero que también esto, que es superior a lo antijurídico, porque lo inmoral es siempre una categoría superior, lo jurídico es inferior, que utilice este tipo de circunstancias, un hombre que ha hecho negociados con los 19 coches alta gama cuando era ministro de Economía, que ahí está el juez Torre, alguna vez seguramente va a resolver sobre el particular, que después sufriera por nuestro lado la imputación de Chicone, es decir, aquello de febrero del 2012, pero el mérito es periodístico allí, no propio. En fin, una serie de casos, el uso de helicóptero y de aviones al modo de dádiva, pero ahora sí llega a juicio oral, salvo, quizá el doctor Jerome esto lo pueda convalidar o refutar, salvo que él, frente a la última decisión de la sala que ordenó que todo lo que había hecho Bonadío era correcto y entonces tenía que ir a juicio oral y público, salvo que intente un recurso de casación. Yo no sé si eso sería factible, pero en todo caso, dentro de la tesis de prolongar que tiene siempre Boudou, podría ser un arma que tuviera en la mano para... Eso para demorar. Para demorar, porque yo no creo que pudiera proceder. Pero, Jerome... Casi hizo la pregunta que íbamos a hacer nosotros. Tampoco creo yo que sea procedente, porque los recursos de casación son unos recursos, yo diría, que tienen ciertas características especiales y no debería corresponder para este tipo de cosas, ¿no? Los recursos de casación son para sentencias definitivas, son para sentencias que realmente para algunos lugares en los que está en juego la libertad y demás. O sea que en este caso solo sería una prolongación en el tiempo de un pleito. Pero esto me parece que va más allá un poco de lo estrictamente jurídico y creo que es absolutamente moral, ¿no es cierto? Porque estamos en presencia no de una figura de segunda línea en una administración de un país, de un legislador de 190 y pico. No, estamos en presencia del vicepresidente de la República, nada más ni nada menos. Entonces, si una figura que reemplaza al presidente, una figura que fue elegida, que fue además, que es una figura que prácticamente en la realidad no es la segunda persona del país, si esa persona está tan seriamente sospechada, pero no sospechada ya en el lenguaje popular porque tiene denuncias, no, directamente tiene procesamientos, tiene causas en trámite, tiene una envergadura realmente sin igual todo esto, entonces sí podemos admitir que esa persona siga ejerciendo su función. Eso le quería preguntar. ¿El juicio oral es incompatible con el cargo de vicepresidente? ¿Por qué motivo lo hago? Porque él va a ir a juicio oral siendo vicepresidente. ¿Eso no es un factor que puede llegar a pesar sobre la justicia para bien o para mal? Bueno, técnicamente deberíamos decir que no, porque para lo único que él debería ser sometido a un juicio previo sería si lo van a detener, es decir, si lo van a poner preso. O sea que si vamos a un tecnicismo puro, no debería obstar. Más aún, el tribunal que lo juzgue tampoco debería ser influido por eso, porque tampoco un juez que lo procesó también hubiera estado influido. Y sin embargo, coincidimos en suponer que solo un juicio político en el Senado podría quitarle los fueros para que entonces sí tuviera plenitud la pregunta. Claro, eso, yo voy por los fueros, ¿no? Porque él va a estar sentado en el banquillo de los acusados con el juicio oral, con todo el peso que significa ser vicepresidente. Entonces, y los fueros que eso implica, entonces para que, digamos, nadie tenga, digamos, ningún tipo de privilegio, él tendría que ser juzgado, digamos, sin ningún tipo de protección del Estado que configura justamente el hecho de ser vicepresidente. Es que eso sería lo correcto, eso sería lo moralmente correspondiente. Pero desde el punto de vista legal no hay. Olvidémonos de lo moral ahora. Desde el punto de vista legal, él se puede sentar como vicepresidente. Él puede sentarse, de hecho se va a sentar como vicepresidente, porque yo no creo que le cambie la situación legal si es que lo siguen manteniendo hasta el final, ¿no es cierto?
Esto quiere decir que si el juicio oral se realizara antes de fin del 2015, él seguiría teniendo el cargo, ¿no es cierto? Sí, con una observación. Interesante que Bonadío tan pronto recibiera de la Cámara el expediente, inmediatamente lo mandara a sorteo para Tribunal Oral Federal, le ha caído en el Tribunal número 1, por un lado. Por otro lado, yo quiero rescatar una frase de Néstor Kirchner, en el caso Scanca. Lo que no me acuerdo es a qué funcionario Néstor Kirchner le pide la renuncia porque había sido procesado. Persona procesada debe renunciar, dijo Néstor Kirchner en aquellos inicios de los tiempos. Pero Boudou no está procesado. Sí. Sí, sí. Está procesado en Chicone y está procesado pero en este caso no. Sí, también. Sí. Si no, no hubiera podido ir a juicio oral. Ajá. Sí. Perfecto. Así que tiene dos. Estaba confundido yo. Yo pensé que iba a juicio oral. No, va a juicio oral porque está procesado y porque perfecto. hubo requerimiento del fiscal, ¿no? Y aún así, si él fuera como vicepresidente, que ya le digo, no es una actitud que es inédita en el mundo, ¿no es cierto esto? Si aún si fuera, por ejemplo, y se lo condenara a una pena de cumplimiento efectivo, allí necesariamente él estaría amparado por los fueros y no se lo podría detener hasta tanto la Cámara, el Parlamento no le saque los fueros. Esto es tal cual. Doctor, vamos a unos auspicios ¿Cómo no? y ya volvemos con usted. Enseguidita. Doctor Manuel Sanz, usted nos iba a hacer un comentario y yo aprovecho e introduzco una pregunta. Por lo que ustedes dos dicen y coinciden, esto se puede prolongar en extenso, inclusive hasta más allá del mandato de Cristina y de Boudou. A ver, yo creo que Bonadío, cuando hizo ese pase rápido, que corresponde que sea ágil un juez, pensó en acortar los tiempos. Dicen que el Tribunal Oral Federal número 1, donde ha aterrizado la causa, está retrasado en algunas otras causas. La pregunta que podría encerrar una afirmación es, ¿no jugará Boudou, y la presidenta sobre todo, a que le termine el mandato de ella y de él, como para que la eventual sanción sea de efectivo cumplimiento? Porque bien decía el doctor Jerome, que el único fuero es el privilegio de no detención de la persona, aunque en entretanto no va corriendo la prescripción, cuidado. Es decir, que no se puede jugar para eso, para la prescripción. Pero mientras se es presidente de la Nación, ministro, juez de la Corte Suprema, no hay detención física, no puede ir una persona presa. ¿Y si es condenado, es de cumplimiento efectivo? Es de cumplimiento efectivo terminado el privilegio. Por lo tanto, no es escarcelable este delito. Por lo tanto, vamos a ver cómo lo califican. Si es defraudación a la administración pública, caso Chicone, si es defraudación... No, con el tema del automóvil. ¿Cómo lo ves? Yo no creo que... Si fuera la primera condena, sería una defraudación, sí a la administración con falsificación de instrumento público. Sería defraudación a la esposa e instrumento público falsificado. Exactamente, pero también, doctor, creo yo que en este caso, las penas, ¿no? Vamos un poquito a qué es la pena. La pena tiene una función de prevención general y una función de prevención especial. Sí. ¿No es cierto? La prevención general es hacia la gente. La especial es la que le toca a la persona que está involucrada. Entonces, si estamos hablando realmente de una persona que debe dar un ejemplo en su vida de relación, que no es una persona de pocos recursos, que hizo esto, que de poca instrucción, etcétera, o alguien desconocido, etcétera, sino que en este caso es una personalidad de relevancia institucional. Usted está diciendo que el agravante lo podría llevar a... Para mí, el agravante lo podría llevar a, tratándose no de lo hizo una ni figura. por ignorancia, Claro, ni por... por necesidad. Doctor Jerome, la pregunta va para los dos, pero puntualmente para usted, que usted fue juez. ¿Es probable que el tribunal que tiene este caso de pronto recuerde, como están, a mi juicio, opinión personal, recordando a algunos jueces, que este gobierno se está yendo y decir, bueno,
¿empezamos a abrir cajones y a sacar papeles y a acelerar cosas o no? Bueno, esta es una cosa... Porque la verdad es que esto lamentablemente ocurre en Argentina. Uno ve, los que tenemos muchos años, vemos que cuando los gobiernos se aproximan a su fin, hay causas que uno pensó que nunca iban a avanzar y que de golpe explotan. ¿Puede ocurrir con esta o no? Usted lo ha dicho, lamentablemente. Lamentablemente. Porque lo ideal sería que los jueces investigaran cuando tienen que Siempre. investigar. Siempre. Uno no se imagina, yo no me imagino en la Argentina que algún juez se anime a hacer lo que los jueces españoles están haciendo con el cuñado del rey. Exactamente. ¿Eh? Me parece que estamos muy lejos. Exactamente. Pero no importa, ese es o otro lo que tema. hicieron muchos jueces italianos también. ¿no? Exactamente. Ahora, de Turris, a mí me parece que con la cantidad de juicios más allá de este, como señalaba Ismael Bermúdez, vienen varios respecto de él. Vienen varios. Chicone Calcográfica, Senado de la Nación, Ministerio de Economía. Ministerio de Economía, el tema de las casas no construidas en el Partido de la Costa, donde ya allí él era Vudú, secretario de Hacienda en ese municipio. sector, en ese municipio. Es decir, que a lo mejor por este caso necesariamente no, pero en el ínterin vendrían varios otros supuestos que deberían llevar a Vudú a mostrar como un ejemplo de lo que no debe ocurrir nunca más en la República. La suma de ellos. ¿no La es cierto, suma de ellos. doctor? Inclusive hace poco estoy leyendo, y esta es una noticia actual, que en una defensa Vudú dice, yo viajé en un avión privado porque la invitación fue para todos los senadores. Efectivamente. De Algunos inmediato senadores se preguntan a los del gobierno senadores y desmintieron, salen corriendo los senadores a decir, no, a mí nunca me invitaron. Quiere decir esto que la situación de Vudú es una situación moralmente inaceptable, porque ya no estamos hablando solamente de un falseamiento de papeles ocurrido hace años, cuando a lo mejor todavía no era vicepresidente, sino que estamos hablando de hechos cometidos durante su función, durante su ejercicio. Y a pesar de los antecedentes que tiene, sigue cometiendo hechos que son, por lo menos, digamos, para no calificarlos, que no son transparentes, ¿no es cierto? Entonces, estamos viendo a alguien que puede llegar a ser lo que se dice incorregible. Y esto creo que es algo que los jueces van a tener en cuenta cuando pongan una condena, porque una condena va a tener en cuenta la posibilidad de corrección que tiene. Y esto que dice la presidenta, que el sábado dio a entender un poco como que hay una venganza de un sector de jueces, vio que ella dijo ni siquiera son corporativos porque no es que defienden... Sí. Es que esta es la primera vez que yo veo que hay una gran parte de la justicia, o que hubo, ahora, por lo que decía de Turrich hace un ratito, se está corriendo esta situación, pero que hay una falta de independencia judicial muy grande. Hay muchísimos jueces, muchísimos fiscales. Ahora, por ejemplo, la jefa de los fiscales directamente pasa a ser una dependiente del Poder Ejecutivo. O sea, hemos caído en calidad institucional de una manera abrupta. Entonces, esa falta de independencia judicial conspira... Claro, pero la presidenta el sábado dijo que se había avanzado en la materia porque justamente se modificó el Código Procesal y que ahora va a haber mayor investigación y mayor independencia por parte de los fiscales. Esto no es cierto, Sí. porque el Código Procesal Penal modificado no va a poder tener vigencia mientras no dicten 2 leyes suplementarias. Es el primer caso que yo advierto donde se dicta una ley renga, y esto es una crítica para el oficialismo y para la oposición. Que lo votó. Que fue capaz de sentarse a discutir la mitad del esqueleto humano, faltándole lo otro. Así que lo que se quiere es seguir sembrando para el futuro. Y en ese sentido, si estamos hablando de usar la tribuna pública, lo que hizo con el auditor general de la Nación el otro día, con Leandro Despuy, haciendo una especie, yo diría, de grosería en el tratamiento. La verdad que sí. Sí. Hay cosas que no se deben hacer. Entonces, veo al Poder Judicial ahora muy, ustedes lo decían recién y nos daban la información respecto a que Martínez de Giorgi es el mismo juez que pasado mañana, si no hay error,
indaga en una causa que iniciamos con el ingeniero Carranza a ALAC por el tema de Aerolíneas Argentinas. En fin, me parece... Bueno, pero vio que la presidenta lo defendió con todo, ALAC. Y, sí, Y por el caso de Aerolíneas, Sí, sí. específicamente por el caso de Aerolíneas del sábado. Exactamente. Bueno. Eso fue un mensaje para usted. Y Martínez, Sí, sí. y Martínez de Giorgi, no obstante, ¿usted cree que pasado mañana va a hacer lo que tenga que hacer? Pasado mañana lo indaga, porque ya llamó y no hay fecha de prórroga, es decir, no ha pedido prórroga, así que sería indagable. Ojo, nosotros la acción la iniciamos hace exactamente 2 años, noviembre del 2012. Tardó 2 años, aportamos una cantidad de prueba sustancial y me parece que si el juez ha creído que esto es operativo, ha avanzado, ¿no? Y fíjense, además, que esto que decía Bermúdez sobre la independencia, sobre lo que decía ella de los jueces y el Código Procesal, este Código Procesal encierra una trampa muy grande, más allá de la bondad de varias de sus disposiciones, etcétera, pero hay una trampa que es el nombramiento de todos los funcionarios adictos a ella. Se van a nombrar un montón de fiscales. Estos fiscales se van a designar a mayoría simple, se van a designar por un tribunal amañado, porque los consejos, en este caso del Ministerio Público, han sido recusados varios de ellos. Sin embargo, se ha promovido la designación de miembros de justicia legítima solamente, con independencia de los verdaderos méritos de otros candidatos. Entonces, lo que se busca es blindar la justicia para su propia impunidad de los funcionarios que sean corruptos y que el día de mañana tengan que ser denunciados. Tenemos que despedirnos. Les dejo una pregunta para que la contesten en un segundo. La charla es apasionante, realmente, porque son dos profesores, realmente. Pero yo digo, ¿serán tan agradecidos toda esta gente que van a ser nombrados para que cuando ella esté fuera del poder le sigan haciendo favores? ¿O la gente en un momento dado dice, bueno, yo ahora me gané el puesto de fiscal por mérito propio, no tengo por qué rendirle cuentas a nadie? Ese es el riesgo que se corre siempre con los funcionarios subsecuentes. Me da el resultado de las elecciones del año que viene y le contesto. Bueno, ¿nos vamos? Nos vamos, sí, ese resultado no lo tengo todavía, pero dentro de poco lo vamos a tener. Nos reencontramos con todos ustedes el próximo lunes aquí en Dominó por Metro. Gracias. Gracias.